Bueno, esta primera historia es desde Bogotá hasta Quito, Ecuador. Como les decía anteriormente, lo hice porque estaba entusado. Arranqué un 25 de diciembre aquí en Bogotá, después de haber pasado Navidad con mi familia. Y esa mañana, a las 7 de la mañana, arrancamos con mi papá. Él me acompañó hasta el Alto de Rosas, que queda saliendo por la autopista sur. Ahí nos despedimos, él quedó preocupado pues, por todo lo que suele pensarse que puede pasar en un viaje de estos, en los peligros que puede haber. Efectivamente hay que tener cuidado, hay que tener ciertas precauciones de todo tipo, pero en general debo decir que viajar en bicicleta es muy tranquilo. Es muy tranquilo, la gente respeta mucho al ciclista fuera, o sea, en las carreteras, no es como sucede aquí en las ciudades que todo el mundo va estresado. Entonces nada, comencé a bajar desde el Alto de Rosas ya solo. Era la primera vez que viajaba con equipaje, en una parrilla, en una maleta, ni siquiera una alforja, una maleta que va amarrado con unos cauchos. La ventaja es que era el equipaje ligero. Yo siempre he viajado ligero, es clave porque primero en las bajadas eso desestabiliza un poco, hay que tener mucha precaución. Y segundo, en las subidas, obviamente todo lo que pese, pues uno quiere, le dan ganas de sacar toda la ropa y empezar a botarla lejos, porque va uno mamado en la subida, ¿no? Entonces paso por Melgar, llego a la zona del río Magdalena. Todo lo que es cerca del río Magdalena es caliente, esta no es la excepción, así que hay que ir muy bien hidratados. Para eso es bueno usar Camelback o llevar un par de bidones de agua. Hay una parte que se llama Gualanday, donde no dejan pasar ciclistas por los viaductos y túneles nuevos. Hay que bajar por la carretera antigua hasta el río y luego una subida como de 3,5 kilómetros, que uno no contempla, pero le pesan las piernas. Llego a Ibagué esa primera noche, desde Bogotá fueron más o menos 200 kilómetros, 196, fue de las más largas. Y de ahí al día siguiente sigo hacia el primer gran reto, que es coronar el coloso de la línea, el Alto de la Línea. Uno siempre lo cuenta desde Cajamarca, pero en realidad desde Ibagué ya va uno subiendo, subiendo, subiendo. Llego a Cajamarca, desayuno, efectivamente ahí empieza lo más duro, que son un poco más de 23 kilómetros si no estoy mal. En esa época no estaba habilitado ni el túnel ni varios de los viaductos, entonces había un trancón larguísimo de camiones y vehículos particulares. Yo iba obviamente a mi paso tortuga, y es muy bonito porque en esas ocasiones cuando uno va muy lento en trancones, los carros suelen ir como animando a uno, uno es más visible para ellos y van ánimo, ánimo. Algunos me regalaron una botella de agua, otros me dieron un banano. O sea, la gente de verdad es muy amable en la carretera, incluso los conductores de tractomula, que siempre uno los tiene como estigmatizados, también son súper amables y súper prudentes en estas carreteras. Corono el Alto de la Línea, mamado, obviamente, llega uno allá en medio de ese frío que hace siempre nublado, pongo luces, empiezo a bajar. Estaba lloviznando un poco. Yo no cargaba en esa época ni rompevientos, ni chaqueta impermeable, tenía como una chuspita de esas plásticas que lleva uno al estadio, de esas súper baratas. Pero nada, así bajé con mucha prudencia, obviamente. Llego a Armenia con la cara toda sucia, como si hubiese pasado quién sabe dónde. Y ahí también descanso. Ya el día siguiente es una etapa larga hasta Cali, casi 200 kilómetros también, pero ya más suave porque hay que pasar unas montañas para salir del Quindío y llega un punto que se llama La Paila, y ahí es la recta típica del Valle del Cauca, en donde los carros pueden ir incluso a más de 100 kilómetros por hora en algunas partes. Pasa uno por Buga, que es Pueblo Patrimonio, y me desvié por el lado de Rosso para cortar camino y llegar a Cali ya en la tarde noche. El cuarto día descansé, eran ferias de Cali, y me quedé en Cali. No soy el mejor bailarín, de hecho soy pésimo, pero sí quise ir como a algunos eventos de la feria. Ahí también me aproveché para descansar, y ya el siguiente día seguí mi camino hacia Popayán. La primera parte es plana mientras pasa uno por Jamundí, donde venden unos cholados exquisitos, y luego empieza uno a subir ya estando en el Cauca, porque Cali está como a 1000 metros y Popayán está como a 2000 metros más o menos. Llega a Popayán. Popayán es una ciudad preciosa, tiene un patrimonio cultural y arquitectónico con mucho reconocimiento. Es famosa por las celebraciones religiosas de Semana Santa, y allí estuve tanto esa tarde como la mañana siguiente recorriendo sus calles, su arquitectura y demás. Ya luego arranqué
Esa etapa era la que seguía, era suave, porque nada más era hasta el Bordo, Cauca, eran como 100 kilómetros nada más, pero era porque de ahí hacia Pasto no hay más pueblos grandes donde uno se pudiera quedar fácilmente, y aparte esa zona es la que más me recomendaban, que siempre ha tenido el problema de la guerrilla, entonces era mi primer viaje, yo trataba de hacer caso omiso, o no caso omiso, pero como hacer un poquito oídos sordos a todos esos miedos que trataban de meterme. Igual llevaba, como les decía, ciertas precauciones. Entonces, ese día fue nada más hasta el Bordo. Cuando llego allí, como llegué temprano, me rindió. Aprovecho que en el hotel había un parqueadero grande, pedí que me prestaran una manguera con agua, una manguera y un balde con agua para poder lavar la bicicleta. La estaba lavando normal con las manos, cuando de repente paso así por el tenedor y siento como algo raro. Me agacho y veo que hay una fisura en uno de los brazos del tenedor. Ahí obviamente me preocupé. Lo que decidí fue, o sea, dije no, yo no voy a andar con la bici así. Entonces me fui, eso ya era el 30 de diciembre. Me fui hacia el terminal del pueblo a ver si conseguía pasajes para Pasto. Sabía que en Pasto podía conseguir una suspensión para cambiarla, pero pues al ser 30 de diciembre todo estaba vendido, no conseguí ni un pasaje, nada, para ningún lado. Nada, decidí que iba a madrugar entonces el 31 bastante, salí súper temprano. De ahí hasta Pasto eran 170 y algo kilómetros, casi 180, y gran parte al final tenía más de 60, 70 kilómetros subiendo. Pasé la parte inicial plana, que es suave, ahí desafortunadamente hay muchos como retenes de niños indígenas, digo retenes o peajes, no sé cómo llamarlo, donde ponen cuerdas, extienden cuerdas para que los carros pasen y les den dinero, comida o algo. A mí en la bicicleta la verdad no me pararon, pensarán que, mira este loco que está haciendo por acá. Entonces empecé a subir, la primera subida son como unos 15 kilómetros, luego uno baja unos 10 y luego se viene la subida larguísima como de 40 kilómetros, un poco más, hasta el páramo de Dazo. Esta subida es súper dura, no solo por la longitud, sino porque es muy, muy sola. No hay muchas tiendas en el camino, las montañas son semiáridas, entonces el calor se siente muy fuerte. Hubo un punto en el que se me acabó el agua y ya iba como sufriéndola. Y de hecho ya en una parte ya yo subía, me entró como el desespero, era 31 de diciembre, sabía que mi familia estaba reunida toda en Bogotá y ahí llegó el punto de colapso mental, digamos, donde yo decía, yo qué carajos estoy haciendo aquí, yo qué hice, por qué me vine por acá, yo qué estoy haciendo en la quinta porra, en bicicletas, me corrió el champú, lloré, le hablaba a la bicicleta, le tocaba así el marco y le decía que teníamos que llegar juntos, o sea, el show completo. Ya después conseguí una tienda, me hidrato nuevamente, como que me vuelve a llegar sangre y oxígeno todo al cerebro, como que reacciono y digo, bueno, ya, dejemos la bobada, sigamos. Ahí estuve dándole, llego al páramo de Daza como a las 6 de la tarde y para bajar a Pasto, pues hay un túnel largo que no se puede, ya saben que es prohibido pasar en bici por túneles que son bastante largos o viaductos. Entonces tomé la carretera antigua, ya se ha oscurecido, puse luces, estaba lloviznando y haciendo un frío terrible porque ahí ya es casi páramo. Y bajando, son como unos 7 kilómetros, aparece así al fondo la silueta, en medio de la noche, una silueta gigante del volcán Galeras, una cosa preciosa de verdad que se me quedó en la mente. No tomé foto, iba tan cansado, mojado, con frío, con todo que no tomé foto, pero sí me quedó grabado en la mente esa imagen de esa silueta con el volcán. Llego a Pasto, mamadísimo, eran como las 8 de la noche. Lo que hago es ir a comprar comida, lo que conseguí abierto fue un asadero de pollos, como siempre, es lo que lo salva uno una noche. Me compro medio pollo asado, bueno, había eso y había cuy. Obviamente cuy, yo para eso sí no, cero. Entonces compré el pollo, llego al apartamento donde me iba a hospedar, me baño con agua caliente, estaba muerto el frío, salgo en pelotico como Dios me trajo al mundo, me siento en el borde de la cama, cojo la primera presa de pollo. Recuerdo que le metí un par de mordiscos y hasta ahí me acuerdo. O sea, me quedé dormido. Al otro día me desperté con el pedazo de pollo aquí en el pecho y preocupado porque no hablé con mi familia, hablé con mi mamá. Efectivamente, sí me habían llamado a la medianoche. Yo entre dormido les contesté. Supongo que les dije feliz año nuevo, no sé qué más habré dicho.
1 de enero yo ya había cuadrado con un vendedor en una tienda de bicicletas que me hizo el favor, me abrió la tienda solamente para ayudarme con el tema de la suspensión. Cuando él monta la bici en el soporte, le da el golpe al tenedor para soltarlo y se rompió. Se rompió de una donde estaba la fisura, se rompió. Y aquí está, me traje de recuerdo lo que quedó de la suspensión. Obviamente esto fue un tema delicado, no es recomendable andar en esas circunstancias, pero pues fue una emergencia. Afortunadamente es la primera y única vez que me ha pasado eso, y súper agradecido con esa persona que me ayudó a cambiar la suspensión. De ahí ya seguí el otro día hacia Ipiales, que es la frontera con Ecuador. Llegué temprano porque es una etapa corta, hay que bajar 30 kilómetros y luego subir más o menos lo mismo. Llego a Ipiales, estaban en plenos carnavales en toda la región. En Pasto son los de negros y blancos, en Ipiales se conocen como el carnaval multicolor de la frontera. Ahí aproveché para ir al puente Rumichaca para sellar el pasaporte. Resulta que cuando estaba la ola gigante de migración venezolana y estaban unas filas eternas en migración, estuve toda la tarde y no logré sellar el pasaporte. Tuve que volver a Ipiales, aproveché para estar en algunos conciertos del carnaval con los amigos que tengo allá en Ipiales, y a la mañana siguiente volví temprano otra vez a migración. Estuve varias horas, logré sellar el pasaporte finalmente, y por la tarde en Ipiales aproveché para ver ya las caravanas con las comparsas y demás del carnaval. Son muy bonitas, son muy bien elaboradas, hay gente que le mete el alma durante meses para hacer esa presentación de un par de días. Al día siguiente pasé de frontera, acompañó a mi amigo de Ipiales y cambié dólares. Obviamente en Ecuador se manejan los dólares. Pasamos la frontera y llegamos, la primera población se llama Tulcán. Lo más conocido de Tulcán es su cementerio, el cual tiene un montón de árboles podados formando figuras de animales, de dioses, un montón de figuras de tamaño gigantesco, o sea, de 3-4 metros de alto fácilmente. Y ya después de recorrer el cementerio nos despedimos. Yo seguí mi camino ya en mi aventura internacional con destino a Ibarra. Las carreteras de Ecuador son buenas, están en muy buen estado. Llego a Ibarra, esa etapa también fue como de unos 130 kilómetros más o menos, no recuerdo bien. En Ecuador hay bastante montaña también, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ya en Ibarra, bueno, antes de Ibarra de hecho hay una laguna que se llamaba Yaguarcocha, muy bonita, a la cual me desvió un poco de la carretera y las respectivas fotos, y ahí sí Ibarra. Ya estando en Ecuador yo ya había perdido la señal de celular, que no tenía roaming en esa época porque es súper caro, bueno, todavía es caro, pero cuando eso lo era aún más. Simplemente llegaba por las noches a los hospedajes y ahí me conectaba al wifi. La última etapa era de Ibarra hasta Quito. Era corta en kilometraje, unos 120 kilómetros, pero tenía bastante subida, eran como unos 3.200 metros de desnivel. Pasé por Otavalo, que es conocido por las artesanías, y ya cuando veo el primer aviso de bienvenido a Quito, se siente la satisfacción más grande del mundo. Este deporte es muy bonito porque uno convierte todo ese sufrimiento y miedos y dolor y cansancio a través de la bici, lo convierte en una satisfacción que dura toda la vida. Llego a Quito, súper feliz obviamente. Allí dejo la bicicleta, aprovecho que cerca está el famoso la mitad del mundo, que es el punto por donde pasa el Ecuador y divide los dos hemisferios del planeta Tierra. Es muy cerca de Quito, de hecho como a 1 hora más o menos en bus, y ya desde ahí de Quito me voy en bus hacia Guayaquil, que es la segunda ciudad más grande del país. Esa ciudad queda ya sobre la costa pacífica, en la desembocadura de un río. Es una ciudad también bastante grande. Recuerdo que hay un malecón sobre el río muy agradable, el clima es caliente obviamente, a diferencia de Quito que es fría. Y de ahí también me voy en bus hasta Cuenca, que ya es más al sur del país. Es una ciudad un poco más pequeña, que la atraviesan algunos ríos, una arquitectura colonial con una iglesia muy bonita. Paso ahí un día, ya decido volver hacia Quito en bus, recojo la bicicleta, vuelvo a la frontera en bus,
Aprovecho en Ipiales nuevamente para ahora sí ir al santuario de las Lajas, que es una de las 7 maravillas del país, a la cual no había ido por todo este tema de la sellada del pasaporte y demás. Había preferido dejarlo para el regreso. Entonces voy a la iglesia, es más que recomendada. Ir a Ipiales hoy en día, así no sea en bicicleta, pueden ir en avión. Los pasajes salen promociones a veces. Hace poco fui con mi familia con una promoción buena. Y en Ipiales y en la zona es muy económico moverse. Entonces es súper recomendado ese viaje a Ipiales. De ahí hacia Bogotá ya cogí el bus. Un viaje eterno de como de 22 horas. Pero llega uno más que feliz. O sea, es una cosa de locos, de verdad. Entonces nada, esa es la historia. Los números generales están aquí, se los pongo en la pantalla. Fueron un poco más de 1200 kilómetros de distancia en bicicleta como tal, con más de 23.000 metros de desnivel positivo, lo que equivale a los que están en Bogotá, eso equivale como a unas 57 veces patios, o los que están en el país, eso equivale como a unas 7 y media veces el Alto de Letras. El consejo del día está relacionado con el hospedaje. Muchos relacionan el viajar con algo que es supremamente costoso, y puede serlo dependiendo de los gustos de cada quien. Obviamente para todo hay de todos los colores y sabores, pero básicamente las 4 cosas en las que uno gasta viajando son hospedaje, alimentación, hidratación y otros planes. Y de esas 4, el hospedaje es el que más puede llegar a pesar. En este caso, este viaje para mí fue muy económico porque usé una aplicación que se llama Couchsurfing. Es una red social donde uno establece conexiones con personas de distintas partes del mundo y solicita la opción de que lo hospeden. Obviamente no es conseguir un hospedaje gratis ya, se trata de compartir, es una comunidad, compartir experiencias, y de verdad que se viaja muy chévere de esa forma, especialmente cuando uno va solo, porque conoce un montón de gente súper divertida. Así viajé en esa primera travesía de Ecuador y es súper recomendada. Obviamente, como les digo, hay para todos los colores y sabores. Ya en próximos viajes hablaremos de hospedajes tradicionales de hoteles y demás con costos estimados, pero este es el consejo del día, súper recomendado. Y si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, alguna recomendación, si han hecho esta ruta a Ecuador, si la han hecho por la vía Panamericana o por la vía Mocoa, que es la otra opción, no duden en dejarlo en los comentarios y nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.